Revelaciones Robert Tatsus y Supernatural. 14 de abril de 2018. Estaba en casa meditando la palabra y había terminado de orar. Jesús dijo, escribe las nuevas revelaciones que te voy a decir. Brujería, guerra espiritual. Jesús me mostró a las brujas que le hacen brujería a los cristianos de todas las iglesias de una ciudad. Hechizos de las brujas golpean a los cristianos rebeldes. Los cristianos que sufrieron estos ataques tenían sus muñecas en cadenas. Jesús dijo, estos son esclavos de Satanás. Todos ellos son esclavos de sus propios pecados y se convirtieron en prisioneros del diablo. Esas iglesias que fueron atacadas por hechiceros no estaban preparados espiritualmente para hacer frente a las fuerzas del mal. La visión de las brujas se fue. Lo que veía ahora en la visión eran iglesias en desgracia y derrotadas por el pecado. El diablo no respeta a profesores y doctores en teología, pero teme a los que hacen la voluntad de Dios y que lo buscan de todo corazón. A Jesús no le importan los puestos en la iglesia y ni las denominaciones. Eso no tiene ningún valor ante Dios, lo que a él le importa es una vida separada del mundo. No es la posición que le hará un verdadero cristiano. Para ser un hombre de Dios hay que vivir una vida sincera, santa con buena conducta ante Dios. Demonio de asesinato. Yo estaba en el país de Guatemala. Y fui a participar en el primer día de campaña. Un joven cristiano de la iglesia bautista vino a visitarme. Me puse de pie en la parte superior del púlpito y vi en visión que este muchacho estaba cerca de un despeñadero profundo. Oré a Jesús y le pregunté, ¿qué significa eso? Jesús dijo, un espíritu asesino poseerá a esa persona esta noche para recoger la vida de este joven. Él está en pecado y si muere o irá al infierno. Yo he llamado a la santidad, si hubiera oído mi voz, nada de esto habría pasado, los demonios no tendrían fuerza contra él. Así como puse la vida de Saúl en manos de David, así pondré la vida de este muchacho en tus manos, no reclamaré su sangre de tus manos. Solo entregar la profecía de que va a morir si no toma una posición en mi presencia, porque hoy morirá y si se acepta esta revelación y se arrepiente de sus pecados será salvo, pero si endurece su corazón, descenderá al infierno. Cuando Jesús me dijo esto, dije la revelación a la iglesia. El muchacho no levantó la mano, lo señaló con el dedo a él. Le dije, demonio, sé que no le permites levantar la mano y que venga aquí tampoco. Manifiéstate ahora, quiero saber quién eres. El demonio se manifestó y dio un grito de desesperación, caminando hacia el altar donde estaba predicando. Le dije, ¿cuál es su nombre? Él respondió, me llamo a mí mismo error, les hago pensar que caminan en santidad cuando en realidad no es así. Él es mío, esta alma me pertenece, yo vivía en él. Células. Le respondí, pero él recibe a grupos evangélicos y conduce células en los hogares. El demonio se rió y dijo, grupos de células, qué gran cosa, son mis grupos de células. Le dije, ¿cómo puede ser eso? Esos grupos de células llevan el evangelio a los hogares. El demonio respondió, ¿qué hace una célula en la vida de una persona? No la cambia en absoluto. Son reuniones inútiles que no me hacen daño. Ellos predican un evangelio débil y con imperfecciones que nunca va a salvar almas. No sirve de nada abrir 1000 reuniones de células si no le enseñan a la gente a renunciar al pecado. Sus líderes son míos y están conectados con el mundo, van al cine a ver mis películas, aman las películas en mi televisión, juegan fútbol con mi pelota y escuchan mis canciones. ¿Cómo pueden salvar otras almas, si ni siquiera ellos son salvos? Mis células se multiplican en número de personas, pero la gente no deja el pecado, no se les enseña a salir del mundo. Los pastores solo quieren que las células incrementen en número para aumentar los diezmos y ofrendas. Le dije, ¿cómo sabes, demonio del engaño? Él respondió, pongo ambición de dinero en sus corazones. Ellos no quieren perder almas ni sus ofrendas, por eso no predican en contra del pecado. Ellos son nuestros, todos esos pastores impíos y sus iglesias. Nos llevaremos a todos al infierno. Hay muchos de ellos ahí abajo y que están gritando de dolor en este momento. Están arrepentidos por no haber predicado la verdad. Si hubieran tenido el valor de predicar la verdad, no estarían en el infierno. Jesús no se preocupa por una iglesia llena,
si no predica contra el pecado. Lo que le importa a Jesús es una iglesia santa. ¿Estás listo? Tú eres inteligente, no quieres poner tu salvación en riesgo a causa de una multitud. No quieres ser responsable de la sangre de cada alma, por no predicar la verdad. Tú eres un vigilante que predica la verdad aunque se vacíe la iglesia. Es preferible pocas personas que sigan la verdad a una multitud que no sigan la verdad. En ese gran día, Él solo se hará responsable de las pocas personas que decidieron vivir el Evangelio. Solo los que estuvieron dispuestos a dejar el mundo. Te odio con todas mis fuerzas por predicar el verdadero Evangelio. Una multitud de almas se salvarán por medio de ti y grande será tu recompensa. Le dije, vete y envía al demonio asesino que está en este hombre y que tomará su vida. El demonio dejó al joven y el otro demonio se manifestó. Estaba furioso, porque su plan había sido revelado. Le dije, ¿cuál es su nombre? Él dijo, me llamo Mortuorio, soy un séguide al servicio del infierno. Disfruto tomar vidas y ver cuerpos en descomposición. Le dije, sal de este cuerpo, no voy a poner mis manos sobre su cabeza, solo te estoy dando una orden, tengo autoridad celestial dada por Dios, obedecerás. El demonio salió del muchacho y quedó libre. Le dije, muchacho, acepta a Jesús y deja de ser morada de demonios. El muchacho respondió, me convertí hace 5 años, no tengo que hacerlo de nuevo. Le respondí, muchacho, si te hubieras convertido, los demonios no entrarían en ti. Has sido miembro por 5 años y fue entonces cuando decidiste ser parte de una iglesia ciega, muerta, y sin conocimiento. Tu pastor nunca supo que estabas poseído por demonios. La profecía falsa. Él respondió, no, siempre me decían que era un hombre de Dios. Incluso me dijeron en profecía que era agradable a Dios. Nunca hablé mal de nadie en la iglesia, me avergonzaría hacerlo. Ese demonio iba a recibir recompensa si hubiera podido mantenerse oculto hasta tu muerte. Pero cuando entraste aquí, que no pudo soportar el fuego del Espíritu Santo y comenzaron a gritar. Se vio obligado a manifestarse a sí mismo, debido a que la oscuridad cuando entra en contacto con la luz no puede ocultar ya sus planes, la luz ilumina la oscuridad. Le dije, ahora realmente te has convertido. Hace 5 años tu conversión fue una mentira y el evangelio que aprendiste fue una farsa. Hoy es el día en que conociste a Dios. Congregad conmigo, ven y sé parte del ejército de Jesús. Te enseñaré a ser valiente y a no tener miedo de predicar la verdad. Te enseñaré el santo evangelio, olvida todo lo que has aprendido por 5 años. Estas enseñanzas son solo letras y doctrinas de hombres sin el Espíritu Santo. Aprenderás todo de nuevo. El muchacho me preguntó si se podía congregar conmigo y acepté al miembro más nuevo. Demonios sodomitas. El servicio terminó y regresé al hotel y en la calle, vi a 2 hombres caminando de la mano como una pareja normal. Cuando llegué a casa oré al Señor por una revelación de lo que estaba ocurriendo. Tuve una visión de varias sombras que salían de la tierra y subían a la tierra. Y las sombras se multiplicaban en todas las ciudades. Le pregunté a Jesús, ¿cuál es el significado de esa visión? Jesús dijo, estas sombras que se ven son demonios sodomitas, que se multiplican en la tierra. Su objetivo es convertir a toda la tierra en una Sodoma y Gomorra. Estos demonios esparcen depravación por toda la tierra e inventan el sexismo lleno de abominaciones. Toda la pornografía en las películas es su plan para difundir la sodomía. Mi siervo, tiempos duros vendrán y todo empeorará para los pastores. Tendrán que luchar contra estos espíritus y desenmascarar sus planes. He aquí, pocos son los que combaten contra estos espíritus. La mayoría de los pastores aceptarán la sodomía por no saber qué hacer. Muchos miembros de las iglesias serán infectados por estos espíritus y se convertirán en afeminados. Empezarán a usar ropa ajustada y tendrán los deseos del mismo sexo. Lenguas falsas, suicidio. En el segundo día de la campaña de la iglesia fui a predicar y un Pentecostés sucedió en la iglesia. Muchas personas hablaron en lenguas extrañas y se entregaron profecías, muchos fueron renovados. Los demonios aprovecharon de este maravilloso momento y utilizaron gente para imitar a aquellos que fueron utilizados.
El rebaño no era mío y ahora el mayor desafío fue desenmascarar a estos demonios que también profetizaron. No conocía al rebaño o sus vidas, pero Jesús me hizo sus vidas por medio de visiones. Vi a los que tenían la luz y los que no tenían. Vi a los hermanos que no tenían luz profetizando y hablando en lenguas. Puse mis manos sobre ellos y los demonios se manifestaron. Y el Espíritu Santo me dio una profunda revelación acerca de estos demonios. Aquellos cristianos que parecían haber recibido la renovación estaban poseídos por demonios. Estos cristianos tenían pensamientos suicidas. La revelación profunda que recibí fue de 5 tipos de suicidios. En la primera visión, vi una cuerda con un arco, uno de ellos se ahorcaría. En la segunda visión, vi a un carro estrellarse contra un muro. La persona chocaría con una pared causando su muerte. En la tercera visión, vi un departamento y Jesús me dijo que uno de ellos saltaría desde el 4º piso. En la cuarta visión, vi muchas cajas de pastillas, uno de ellos se quitaría la vida con las pastillas. En el quinta visión, vi veneno de ratas, uno se mataría con eso. Jesús me dijo, estos cristianos no están revestidos con la armadura y fueron afectados con los dardos del diablo. Quieren cometer suicidio. Oré y expulsé a esos demonios. Su depresión desapareció para la gloria de Dios. Un adventista que no creía en el don de lenguas dudaba de la renovación. Le llamé para orar por él y le puse mis manos. Dije, cae sobre él, Espíritu Santo. Comenzó a hablar en lenguas y la unción fue tan fuerte que fue tomado. La unción invadió la iglesia en gran medida. En éxtasis contó todo lo que vio en el infierno. Dejó las herejías de su iglesia para tomar el verdadero evangelio. Reavivamiento. Llegué a casa y oré hasta en la madrugada. Vi una apertura en la ventana y en cielo una lluvia de fuego comenzó a caer. Preocupado, pensé que era el juicio de Dios. El Espíritu Santo me dijo, que ese sería el último avivamiento para el pueblo santo, solo aquellos que caminan en santidad recibirán este avivamiento. Los que caminan en pecado y creen que son cristianos no experimentarán esta renovación si no han sido liberados de sus pecados. El Espíritu Santo tocará sus corazones para conducirlos al arrepentimiento si reconocen su mal camino. También vi un gran río de agua cristalina. Unos entraron en él, ellos estaban desde el principio, otros todavía no entran en ese río y unos pocos estaban en el medio del río. Los que ya estaban en el medio del río las aguas cubren el pecho. Y a otros ya les había cubierto la cabeza. Jesús dijo, algunos son íntimos conmigo y ya han profundizado en mi unción, algunos están en el comienzo de esa intimidad y otros han estado por un largo tiempo en la iglesia y aún no han comenzado a tener esa intimidad. No me conocen y no son salvos. Citas. Hice mis maletas y me fui a mi casa. Cuando llegué tuve problemas con los muchachos por el asunto de las citas. Les dije, el noviazgo no es para promiscuirse y tener sexo antes del matrimonio, eso es pecado. La palabra dice que es mejor casarse a quemarse. Muchos jóvenes cristianos tocándose entre sí caen en fornicación. En el cortejo, como máximo, se pueden tomar de la mano sin contacto físico, para que no despierten deseos sexuales o el adulterio en el pensamiento y en el corazón. El salir en citas no existe en la Biblia, eso es fornicación inventado por el diablo. La palabra correcta es compromiso y después el matrimonio, eso es bíblico. Las citas es el camino que llevará a la gente a la excitación y el sexo. Anticristo política. Unos miembros de la iglesia me preguntaron si un cristiano podía aspirar a un puesto político. Le dije, las iglesias que animen a sus miembros a tener puestos políticos en el futuro darán la bienvenida para apoyar al anticristo junto con todas las tribus, razas y naciones del mundo cuando éste se haga pasar por un buen gobernante. Persecución. Los demonios dejaron de atacarme personalmente y cambiaron sus estrategias. Empezaron a utilizar a los cristianos que no vivían en santidad y están conectados al pecado. Con mucho sacrificio gané almas que vivían en la prostitución y las adicciones de alcohol y tabaco. Los testimonios de vidas cambiadas llegaron a mí, no busco este tipo de testimonios, pero me siguen llegando. Si tratara de demostrar mi ministerio por tales testimonios, mi cruz sería aún más pesada con más persecución, celos y la envidias.
En los momentos difíciles tengo una forma de buscar a Dios, saco alegría de la angustia y esperanza de la dificultad. No hablo de mis problemas con nadie, solo con Dios, ni a los siervos que podrían ayudarme. Si hablo con ellos, no me quejo. Oro en las aflicciones, y no me desespero, manteniéndome firme. No dejo que los problemas me abrumen y me hagan renunciar a la predicación del Evangelio. Recuerdo cuando empecé con mi ministerio cuando escaseaba la comida. A nadie le pedía ayuda, solo oraba. Y Dios usó a una persona que me diera una gran cantidad de dinero. No necesito hablar de mi situación. Dios es el Dios de la providencia. Ahora mi prueba es la de persecución a mi ministerio. Vivo una vida de oración. Si no fuera por las oraciones, no soportaría los golpes de los demonios. La armadura que he recibido del cielo no permite que el diablo altere mi fe y paciencia. Los cristianos que no oran caen en el primer ataque de los demonios y no resisten los golpes. Mi vida ha sido un desierto, donde Dios ha dado milagros. La obra sobrenatural de Jesús ha pasado en mi vida. Los frutos del Espíritu han nacido en mi vida en medio de tribulaciones. Mi confianza en Jesús se incrementa con cada lucha que he vencido. En esta guerra, se me ha fortalecido con gran fe. Jesús me ha permitido superar estas pruebas. Las persecuciones se intensificaron para aplastarme y asustarme. Me pongo de pie para resistir y Dios me sostiene en sus manos. Mi ministerio fue perseguido. Se me ha despreciado y me han dicho loco. Los cristianos de otros ministerios me decían que dejara de ministrar porque no tenía la capacidad mental para ser pastor. Los cristianos impíos creyeron en esos cristianos y se negaron a escuchar mis testimonios. Los que creyeron en mí fueron pocos. Algunos cristianos espirituales creyeron, el Espíritu Santo les tocó y les dijo que no estoy loco. He aprendido a vivir con la persecución. Me acostumbré a las espinas de este camino que elegí. Me enfrento a esto por amor a Jesús. Jesús me reveló que hay creyentes que aún no han nacido de nuevo. Me di cuenta de que muchos cristianos con más de 20 años de ir a la iglesia todavía no se han nacido de nuevo y están conectados al mundo. No han alcanzado una madurez espiritual porque no viven en obediencia. Pasé por muchas pruebas después de mi quinta experiencia. Un demonio se apareció en mi habitación en la noche y dijo que nadie me creería. Este demonio me hizo una propuesta. Dijo, si eliges. Si no hablas todo el mundo seguirá siendo tu amigo, pero si sigues hablando todo lo que se te ha revelado, te dirán tonto y mentiroso y sufrirás. Respondí, elijo decir la verdad, y el demonio desapareció. Prayin. El mayor mérito de la iglesia es acercarse a la presencia de Dios mediante la oración. La iglesia no puede dejar de orar y desistir de acercarse a Dios. La iglesia debe orar constantemente si quiere vencer al mundo y el pecado. La oración de la mañana tiene más efecto que una de noche o durante el día. La oración de la mañana es fuerte porque es la oración de sacrificio. La oración de arrepentimiento con lágrimas se escucha. La oración en lenguas es devastadora y trae resultados. La oración de adoración que alaba a Dios es aceptada. La oración interesada en cosas terrenales que solo sabe pedir es débil y no alcanza el cielo. La oración tiene un inmenso valor en el mundo espiritual. Satanás sabe eso y lucha para que los salvos no vivan una vida de oración. Los demonios tratan de ocupar a los salvados y distraerlos con entretenimientos para no buscar a Dios. La oración mueve al mundo espiritual a su ventaja y somete los poderes de la oscuridad a su autoridad. Es a través de la oración que la mano de Dios se mueve para actuar en tu favor. Los que oran ganan sus batallas. Esto es lo que Jesús quiere de su pueblo. Mantener una vida de oración no es fácil. El esfuerzo es difícil para aquellos que quieren llegar a la presencia de Dios. Tal oración es como cuando lluvia cae. El agua de las lluvias se acumula y causan gran destrucción en el mundo espiritual de la oscuridad, al igual que los 40 días de lluvias que provocaron la inundación que desfiguró la tierra. La oración es como la lluvia de la inundación. Aunque parece sencilla, es devastadora y causa cambios tanto en lo físico y como en el mundo espiritual. Las oraciones tienen la apariencia de ser simples palabras, pero cuando estas pequeñas burbujas de fuego suben al cielo forman una cascada de fuego, descienden del cielo inundando la tierra.
La persistencia en la oración es una fuerte marca de los que no se dan por vencidos. La oración sale de la tierra y cruza el universo y pasa a través del reino de la oscuridad que está en el aire. Es como la lluvia cuando empieza a caer, que parece que no hace daño a nadie, pero cuando sigue cayendo, comienzan a desbordarse los ríos y inundan una ciudad entera. Así son las oraciones, se elevan hacia el cielo y cuando se acumulan en las copas de oro celestes, pronto comienzan a desbordarse. Y cuando caen del cielo, las oraciones parecen como gotas de fuego. Tuve una visión de las oraciones cayendo como lluvia de fuego. Cuando un río se inunda con agua de lluvia, se desborda y sale de caudal. Llega a una ciudad entera y la fuerza de su corriente arrastra coches, causando gran destrucción y daños de bienes materiales. ¿Quién iba a imaginar que unas gotas de lluvia podrían generar un torrente causando tanta destrucción? Y hay creyentes que se quejan cuando se les pide hacer algo para Dios. El Espíritu Santo está del lado de los salvos, pero no de los que se quejan, de eso se aparta. Existen pruebas que hay que superar, sin pruebas no hay vencedores. Las pruebas no pueden vencer a los vencedores, las pruebas se retiran de la vida del creyente en el momento adecuado. Sin ellas, no hay victorias. Los santos redimidos tienen un arma dada por Dios para ganar sus batallas. Esta arma es la oración y a través de ella, las paredes caen y las barreras se rompen. La oración elimina todos los obstáculos. La oración es como el agua que suaviza cualquier piedra, no importa lo sólida que esté, hasta deshacerla y volverla arena. Estamos en el final de los tiempos. La fe de la Iglesia está siendo probada para acercarse a Dios en estos últimos días. Las pruebas son permitidas para despertar a los que duermen. Porque no soportan ni resisten las aflicciones por no orar. Son enojones, hablan palabras de enojo. Los cristianos se debilitan por sus corazones materialistas. Piden bendiciones y no las reciben. Por eso, no hacen la obra de Dios a menos que reciban sus bendiciones. Esta es la generación del chantaje que Dios me ha revelado. Jesús ofreció el cielo y no cobra nada. Guerra espiritual. Jesús me habló acerca de la guerra espiritual de los últimos días. Vi en visión al orar en mi habitación, a un ejército de demonios en el aire. Están bien organizados para la guerra. Saben en dónde atacarán y tienen objetivos en tierra. Saben a qué personas van a destruir. ¿Dónde están las denominaciones y los cristianos que les hacen frente? Ellos se fijan objetivos para alcanzar. El Señor Jesús me mostró las situaciones de las iglesias. La iglesia no está organizada para la guerra espiritual y tienen la desunión entre los hermanos. Jesús me mostró una iglesia con pocos miembros que están a gran distancia de las grandes ciudades. Este pequeño ejército de miembros es gente sencilla y humilde. Esta iglesia está bien organizada y preparada para la guerra espiritual. Eran personas que vivían en plantaciones. Ellos se comprometían con poco trabajo. Las legiones de demonios tienen un ejército mucho más grande y con muchísima más experiencia en la guerra. Y han conquistado muchos lugares y ciudades. Los pueblos conquistados han sido sometidos a la esclavitud para servir a Satanás. Y aquellas personas humildes y sencillas eran frágiles y pocos, pero cuando doblaban sus rodillas esos demonios huían. Las legiones tenían más armas y eran más fuertes que esas personas aparentemente. El máximo poder de que la gente es Jesús, que supera sus luchas. Esas personas dependían del general de los ejércitos. Vi en visión a un ejército de ángeles bien armados, listos para el servicio a Jesús para la iglesia. La guerra espiritual no es física. Jesús pasó por esta guerra en el desierto y utilizó la palabra como arma para derrotar a Satanás. Rechazó su reinado en la tierra para preparar al reino espiritual que se ganó y estableció por su muerte. Cuando los soldados lo golpearon y Pedro le corta la oreja al soldado, Jesús no estuvo de acuerdo con la violencia física. Jesús denunció la guerra de carne contra carne. A diferencia del Antiguo Testamento, ahora la guerra ya no es contra nuestro hermano sino contra Satanás y sus demonios. El próximo problema contra un vecino deberá ser ganado con amor. La agresión física o las palabras contra el hombre no provienen de Dios. La guerra se gana al obedecer y vivir la Escritura. Iglesias muertas. Fui a visitar una iglesia y fue testigo de algo terrible.
Ya no sentían la presencia de Dios y habían perdido su sensibilidad espiritual. Estaban muertos espiritualmente. El Espíritu Santo me dijo, es una novia interesada en las bendiciones, me entristece. Otros vienen a la iglesia no por amor a Dios, sino para buscar novio/novia y una pareja para casarse. Vi a un muchacho hablando mientras se predicaba. Y otros iban al baño y no se esperaban. Los demonios ponían inquietud en la gente para que no oyeran la palabra e interrumpían el servicio. Jesús dijo que esta iglesia no quería adaptarse a la palabra y vivirla. Ellos querían que la palabra de adaptara a sus estilos pecaminosos llevando al teatro, la danza, el ballet, el cine a la iglesia. Lo que se ha plantado en el corazón de ese pueblo es la mentira. Vi a los demonios infectar a las personas. Le pregunté a Jesús lo que esto significa. Jesús dijo, es la palabra impura y la enseñanza contaminada dentro de la iglesia, todo esto genera corrupción espiritual. La raíz de la mentira en medio de la gente tiene que ser arrancada, aunque se abra la herida y se abra un agujero en el corazón. Cuando se predica en contra de la mentira y ésta abre una herida en el corazón, significa que esa persona está sintiendo la destrucción del pecado por el poder de la palabra. Yo cerraré las heridas y las curaré, pero la verdad tiene que ser predicada. Los pastores deben plantar la semilla de mi palabra, hacerse cargo de la raíz, y que el árbol crezca y dé fruto. Dile a las personas de la iglesia que se comporten como creyentes en la casa de oración, pero también fuera de ella. No quiero una iglesia en apariencia. El que no actúe como cristiano fuera de la iglesia no tiene su vida controlada por el Espíritu Santo. Están muy lejos de mí, caerán en depravación cuando el pecado toque la puerta de su corazón. Porque no se cierran al mal y dejaron entrar a los demonios y les permiten tomar el control de sus vidas. Esos deseos negativos que brotan en su corazón son el resultado de que están lejos de mí. Siervo, caminé cerca de esas personas y no pudieron sentir mi presencia, no se dieron cuenta que estaba cerca. Mi Espíritu Santo pasó cerca de 30 miembros y solo 6 de ellos pudieron sentir su presencia. La santidad atrae a la santidad, el pecado atrae el pecado. La gente en pecado pueden sentir la presencia de los demonios, pero no de mi espíritu. Su vida espiritual es de muertos. La mayoría de las iglesias son como zombies de película. El plan de Satanás es dejar a todas las iglesias como zombies. Satanás ha creado estrategias para distanciar a la gente de mí, haciendo que ya no sientan la presencia del Espíritu Santo. Tecnología. Las invenciones tecnológicas están corrompiendo al mundo. La iglesia tiene que prepararse espiritualmente, porque en pocos años, aparecerán nuevas invenciones. Estas nuevas tecnologías alejarán a mi pueblo convirtiéndolos en iglesias zombies. Les tirarán dardos de parálisis espiritual y perderán el deseo de buscarme. Estas futuras tecnologías se están desarrollando en el infierno en ese momento y saldrán a la tierra pronto. Vendrán con gran fuerza y destrucción espiritual. Iglesias muertas. Jesús me mostró en visión a un grupo de hermanos que se reunían todos los días en la iglesia, pero no sabían el significado de eso o por qué iban. Escuchaban la palabra y nunca la practicaban. Nunca derramaban lágrimas por sus pecados. Espiritualmente se veían como muñecos mecánicos. Hacían el trabajo de Dios sin mostrar sentimientos. Todo era hecho de manera automática y mecánica. Lo hacían a la fuerza o hábito o costumbre, hasta que sus oraciones se hicieron superficiales también. Cuando oraban, no desconectaban sus mentes y estaban preocupados por las cosas de mañana. Usaban traje y corbata mostrando que eran cristianos. Sus apariencias eran engañosas y falsas. Todo lo que hacían en la iglesia no era de manera sincera. Querían posiciones en la iglesia y hacían todo eso para quedar bien con el pastor, no hacían las cosas por Dios. Este era el sistema religioso que todos practicaban en esa iglesia. Cuando el pastor decide qué hacer sin consultar la voluntad de Dios, ya no es el cuerpo de Cristo, sino fariseos. Iglesias que ponen sus intereses por encima de los Jesús, ya no es parte de la novia. Los servicios religiosos son carnales con alabanzas sucias y una predicación ensayada. Las personas entran vacías y se van vacías, el Espíritu Santo ya no opera ahí. Son muertos vivientes. ¿Cuál es la diferencia entre un valle de huesos secos y esa iglesia?
Evangelizan y trabajan dentro y fuera de la iglesia, pero sus obras están muertas. Jesús dijo, está ante mí y vivan mi vida para que no mueran espiritualmente. Los puestos y títulos son respetados en las iglesias, pero a Satanás no le importa eso. El que vive lleno de mi presencia y hace lo que yo quiero, esos son los que asustan a los demonios. Los que viven en apariencias están muertos, no tienen al Espíritu que da vida, ni están cubiertos con la sangre de mi gracia que justifica la salvación. Lobos en las iglesias. Jesús me mostró en visión una iglesia conocida. No vi a la gente dentro de la iglesia, pero se veían bastantes. De repente vi ovejas negras entrar en el redil. Jesús dijo que Satanás está plantando su mala hierba en la iglesia, infiltra sus ovejas para causar división y desestabilizar la iglesia. Jesús me mostró la identidad de esos hombres. Son masones y venían con la mala intención de destruir la iglesia. Vi un lobo enorme rodeando este redil. El lobo aullaba y quería devorar esas ovejas. Detrás del lobo había una manada de perros feroces. A donde el lobo iba, a los perros seguían. Vigilantes. Jesús dijo, el lobo es Satanás y él quiere matar, robar y destruir. Los perros son los falsos profetas que están detrás de la lana y la leche de las ovejas. Yo levantaré a mis vigilantes para proteger a la iglesia del engaño de los falsos profetas. Tú eres uno de esos vigilantes, pero seguiré levantando. Algunos de esos que estoy levantando tienen miedo de la venganza y se esconden como Elías. Ellos mismos se ponen obstáculos para no hacer el trabajo. Inventan millones de excusas para no trabajar. Se acobardan al predicar la verdad. Jesús me mostró en visión a una mujer que ora en las madrugadas. Vi una luz brillante dentro de su cuarto y a una paloma sobre su hombro. Era el Espíritu Santo que desciende sobre ella. Cuanto más se conecta con la paloma, más la luz es reflejada por ella. Esta sierva está recibiendo más gracia y unción. Salen lágrimas de sus ojos de alegría delante de Dios. El Espíritu Santo está tomando más control de su vida. Mientras más renuncia a partes de su cuerpo y de su alma, esas partes la consagran a Dios y Él toma el control de su vida. Jesús dijo, este es el tipo de relación que quiero con mi iglesia. Que mi relación espiritual con mi doncella se fortalezca cada día. Mientras más intimidad tengan conmigo, más intocables para el diablo serán. Él se sigue de largo con lo que me pertenece, los demonios se van con los que tienen el poder del Espíritu Santo y no tienen poder contra ellos. Los que me obedecen y caminan en santidad, yo les dará poder para aplastar a Satanás. Esa mujer dentro de mi visión se levantó de orar y fue a la iglesia. Estaba llena de unción y poder. Transmitió un mensaje importante para la iglesia. Ella fue el canal para esta gran revelación y el instrumento usado por Dios. Ella dijo a la iglesia que la iglesia estaba pasando por momentos difíciles y no han pedido la dirección de Dios. El pecado los ha distanciado de Dios. Una gran muralla que nos separa del Espíritu Santo se ha levantado. Es por eso que el Espíritu Santo no opera entre nosotros como antes. El pecado fortalece tu vínculo con Satanás. Facultas a Satanás para controlar tu vida, él cambia tu personalidad. Y no quieres arrepentirte para que Dios quite esa muralla del pecado que te aleja del Espíritu Santo. Mezclas la santidad con pecado, destruyendo el templo del Espíritu Santo. Has adulterado la imagen original que Dios creó en ti. Creó una imagen perfecta. Es la obra más bella de arte que jamás haya hecho. Esa belleza es natural y revela simplicidad. La belleza superficial o artificial creada por el hombre rechaza lo natural y se opone a lo que Dios creó. Sé natural y mira en el espejo y ve la imagen de Dios. Tu forma de vestir revela lo que realmente eres. Un corazón lleno de vanidad se revela en la forma en la que tú mismo te arreglas por fuera. Esto lleva al orgullo, al ego, la exaltación y sensación de poder. La belleza falsa es astuta y su apariencia seductora es diabólica. La seducción estaba en el fruto del jardín del Edén. Jesús nació en un pesebre y era sencillo y humilde, renunció a su gloria y se rebajó a servir. El atributo de Jesús es la santidad. Él quiere una iglesia santa, completa, virtuosa y transparente. Dejen que las aguas estén limpias y transparentes. Dejen que los brotes de agua y los que producen la fe sean puros.
Esa mujer que no tenía ningún cargo en la iglesia estaba predicando lo que muchos pastores no tuvieron el valor de predicar. Vi que la mujer predicaba con autoridad. Le pregunté a Jesús, ¿quién es ella? Jesús me contestó, ella es de una iglesia en la que tú predicaste. A través de tu predicación, ella se fortaleció y cambió su vida. Ella es uno de los vigilantes que estoy levantando en la tierra. Al oír eso me alegré de ver el fruto de mi trabajo. Después de esta visión, tuve otra visión de dos mujeres cristianas discutiendo. Una de ellas le habló palabras de destrucción a la otra, esto ocasionó un agujero en el corazón de la mujer. La hermana estaba triste y deprimida. El Espíritu Santo usó a un siervo para hablar con esa mujer que estaba herida. Cuando el hombre le habló, de su boca salieron palabras en forma de bolas de fuego. Esas bolas entraron en el corazón de la hermana y cerraron el agujero. El ligamento del corazón se había roto, y la palabra juntó las células, sanando la herida. Este mismo siervo le dio palabra a un hombre con un corazón duro. Cuando abrió su boca salió una bola de fuego que entró en el corazón de ese hombre. Su corazón se derritió como hielo. El hombre lloró y se entregó a Dios. Su corazón se derritió como cera de vela, que se había roto. Jesús me permitió ver el corazón de ese hombre. El corazón de este hombre tenía pequeñas raíces negras. Todo estaba rasgado dentro del corazón. Una limpieza se hizo en ese momento. El hombre volvió su vida a Jesús. Y el rey vino a él y le puso un anillo en su dedo. Y Jesús dijo, este es un anillo de compromiso, este hombre es uno de los vigilantes que será levantado en breve. El hombre que predica y lanza bolas de fuego de su boca está siendo usado tremendamente en la iglesia, dejando a los teólogos confundidos. Los sabios de la iglesia se avergonzaban con las palabras que salían de la boca de este hombre. Estos cristianos que tenían mucho conocimiento, pero espiritualmente estaban lejos de Dios. Y que el hombre que no tenía la teología hablaba palabras ocultas y llenas de misterios que nunca habían sido revelados. Jesús dijo, este es uno de mis vigilantes que ya levanté. Levanto a los más pequeños para ser fuertes al igual que lo hice con David. Jesús dijo, las funciones eclesiásticas de la tierra no influyen en nada en el mundo espiritual. El ego de muchos cristianos aumenta al tomar un cargo dentro de la iglesia. Mi unción es más importante. Jesús me mostró en visión, a un muchacho humilde que no tenía ningún cargo en la iglesia. Este niño le preguntó a su pastor rebelde y arrogante que orara por él para recibir una bendición. El pastor oró y sus oraciones no fueron contestadas. Pasaron meses y el muchacho esperaba su bendición y nunca llegó. La oración no fue escuchada aunque el pastor tenía el cargo más alto de la iglesia. Un día el muchacho decidió pedirlo en oración él mismo. Su oración fue escuchada y días más tarde su bendición vino. Él era el más joven de la iglesia y eso no importa en absoluto, el que no tenga cargo en la iglesia. Su pastor con el más alto cargo no fue capaz de que la oración fuera aceptada. Ese muchacho humilde y sin cargo en la iglesia tenía más autoridad que su pastor. Jesús dijo, el que se enaltece es el menor y el menor es mayor en el mundo espiritual. El pastor estaba lleno de ego por ser el líder. Se exaltaba a sí mismo por ser pastor. Su carne se infló y su vida espiritual cayó. El que crece en la carne en el espíritu disminuye. El muchacho se despojó de sí mismo, se humilló, y disminuyó. El que reduce su carne a polvo crece en el espíritu. Pero el que magnifica su carne disminuye su espíritu. Palabra. Tuve otra visión con dos hombres con armadura de guerreros. Decían que eran liberadores de cautivos. Vi a dos espadas descender del cielo, una para cada uno. El primer guerrero al recibir la espada salió cortando las cadenas de los presos que estaban en cautiverio. Estas almas se liberaron. Satanás se enfureció y atacó a este hermano. Satanás vino en forma de dragón. Ese guerrero peleó contra Satanás. Y una luz fuerte cerca de ese guerrero no lo dejaba perder. Jesús me dijo que este siervo suyo, al recibir el don de su palabra, lo utilizaba para liberar almas. Satanás se enfureció y lo atacó con dardos, persecución y pruebas. Pero el que tiene la luz en su vida no pierde. La luz y la presencia del Espíritu Santo era su escudo y baluarte.
El segundo guerrero al recibir la espada la usó contra su hermano. Hirió a su prójimo y su armadura de guerrero le fue quitada. Su armadura fue tomada dejándolo desnudo mostrando su vergüenza. Los demonios se rieron a carcajadas. Jesús dijo, todos los que usan la palabra para discutir o participar en debates, haciendo daño a gente y atacando, en vez de usarlo para ganar almas. De estos, me llevaré mis dones y mi autoridad. Jesús dijo, todos aquellos que reciben el don de la palabra, comprensión y de un conocimiento profundo, les quitaré mis dones y de una foredura si los usan para presumir de su sabiduría y si no los utilizan para ganar almas. Voy a reclamar cada vida que murió sin escuchar mi palabra de las manos de los que habían recibido el don de la palabra y el conocimiento. Jesús también habló de los tímidos que tienen dificultades para la predicación de la palabra, que no tienen el valor para ganar almas, y tienen vergüenza de compartir la palabra. Su miedo es una barrera que tiene que salir. Almas gimen y piden ayuda de que alguien les hubiera hablado la palabra. Ningún cobarde entrará en el reino de Dios. Jesús me mostró una iglesia de cristal muy bonita, con mucha publicidad de curación y prosperidad. Una multitud de personas estaban adentro. Jesús dijo, esta iglesia está llena debido a la atractiva propaganda de curación y prosperidad. Nadie está ahí por mí, sino por lo que puedo ofrecer. Los pastores me están comercializando. Mi espíritu no está en ese lugar. Este pastor no fue ungido por mí. Fue el hombre quien lo consagró. Yo no los califiqué como apóstoles, ellos mismos se autonombran apóstoles y compran títulos y cargos. Planos de iglesias. Jesús me mostró en visión, a un ángel que llevaba un rollo en su mano. Y en el rollo había un plano de una casa de oro. El ángel dijo, este es el diseño de las nuevas casas espirituales y tienen el modelo de las casas celestes, cuyo arquitecto es el Espíritu Santo. Nuevas vidas se construirán para la gloria de Dios. Y el ángel volaba hacia una pequeña iglesia de madera. Una luz brillaba dentro de esa pequeña iglesia y llevaba gente a ese lugar. El pastor predicaba santidad y la gente humilde obedecía. Jesús dijo, esa luz que brilla dentro de la iglesia es mi espíritu presente ahí, todo el mundo se siente atraído a esa luz. Son personas que tienen hambre y sed. Este humilde pastor fue consagrado por mí para abrir esta pequeña iglesia. Antes de que se empezara a trabajar, eso ya era parte de mis proyectos. Vi en visión, los planes de Jesús antes de que la pequeña iglesia se abriera. Los ángeles en el cielo, trazaron una iglesia en unos planos. Cada parte de la iglesia tenía numeración y estaba estandarizada. El ángel bajó con los planos al lugar que eligió para la iglesia. El ángel midió el suelo antes de que la iglesia de madera fuera construida. Los ángeles construyeron la misma iglesia y el resplandor del trabajo atrajo la atención. Un lugar de difícil acceso para las personas que se congregan. La gente venía de lejos para asistir a estos servicios. Algo especial estaba sucediendo en esa iglesia. Su ubicación oculta no impidió que las personas la encontraran. Jesús dijo, cuando nací en aquel pesebre, lugar humilde, nadie sabía dónde estaba. Los ángeles estaban en ese lugar humilde que brillaba con la gloria de Dios. El brillo de las estrellas guió a los magos hacia mí. Cualquier iglesia santa no importando el lugar, mi Espíritu Santo guiará a la gente ahí. Mi visión continuó con la iglesia hecha por los ángeles en ese lugar humilde. El ángel volando llegó con ese humilde pastor. El ángel con un frasco en la mano virtió un tipo de aceite celestial en la cabeza del pastor. Pronto vi una luz radiante, entrar en aquel hombre que fue empoderado por Dios. Jesús dijo, él fue ungido por mí, para pastorear este trabajo santo. El ángel puso un anillo en la mano de aquel pastor. Jesús dijo, él ha recibido mi autoridad, liderará mi iglesia, y sellaremos un pacto. Tuve otra visión de una iglesia grande construida en el centro de una bella ciudad. Esta iglesia estaba lejos de la gente pobre. Jesús dijo, esta iglesia fue construida para agradar al hombre, no a mí. La gente pobre no viene a esta iglesia porque están muy lejos. Solo esos que tienen dinero vienen a esta iglesia. Ellos son de la clase alta. Piden grandes sumas de dinero porque saben que los ricos pueden darse el lujo de darlas. Este trabajo no es mío, pertenece a los hombres.
Estos pastores se enriquecen y no se preocupan por la salvación de las almas. Estas personas que vienen en estas iglesias invierten su dinero en el trabajo de hombres y mi verdadero trabajo no se hace. Yo no prometo riquezas, solo lo necesario para la supervivencia. La acumulación de riquezas son vanidades y se deben compartir con los pobres para que no haya condenación de sus almas. Falsos profetas de televisión. Jesús dijo, hay una multiplicación de falsos profetas con programas de televisión. Para los cristianos que les gusta ver programas evangélicos, estás viendo doctrina que no te presenta el verdadero evangelio. Muchos se están hundiendo debido a estas corrientes doctrinales. Hay dos fuerzas que influyen en los movimientos espirituales de las iglesias. El evangelio de la verdad que es el lleva al hombre a Dios y el evangelio falso que es el que lleva al hombre a Satanás. Mientras que uno te salva el otro te condena. El evangelio de la verdad es como agua limpia. Si tiras suciedad en esa agua, ya no está limpia y se ha contaminado. Así Satanás se ha estado metiendo en muchas iglesias mediante pequeñas mentiras que quitan la esencia al evangelio. Se lleva a la muerte o a la vida espiritual conforme a lo que se enseña en las iglesias. Muchos pastores están matando a su rebaño con las doctrinas que ellos aprenden de los falsos profetas en Internet. Pastores invitan a predicadores famosos a sus iglesias sin saber que son falsos profetas. Los invitan por sus títulos, sin darse cuenta de que están trayendo el mal a sus iglesias. De pronto su fe naufraga por sorpresa por sus falsas doctrinas. El evangelio moderno ha tenido un impacto desastroso en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo está a millas de distancia de las iglesias que no tienen el evangelio de Cristo. Cuando estamos conectados con lo espiritual podemos ser influenciados por lo bueno o lo malo, dependiendo de la doctrina que creamos. Son las diferentes corrientes ideológicas que nos desvían de la verdad. Si el cristiano no camina en la dirección del Espíritu Santo y en su lugar está siendo guiado por falsos maestros y falsos profetas, pondrá en peligro su salvación por seguir estas enseñanzas. Tuve una visión de un acuario gigante con aguas negras. Los peces morían y no podían escapar. Jesús me reveló que lo que estaba viendo eran almas que quedaron atrapadas en el engaño y deben ser puestas en libertad y rescatadas de ese acuario. Una doctrina falsa hace eso a una iglesia. Jesús me reveló, las almas van al infierno y hay millones que bajan a ese lugar. Demonios de tortura. El infierno está lleno millones de demonios. Hay una clase de demonios que nunca sube a la tierra. Ese tipo de demonios no son inteligentes y no usan la mente para armar estrategias para destrucción de vidas. Son los obreros del mundo espiritual, estos están en el infierno para torturar almas. Esa es la función que mejor desempeñan. Son demonios de bajo rango, pero son grandes, violentos y llenos de odio por la gente. Tienen una gran fuerza física como de unos 10 rinocerontes. Y muchos teólogos dicen que los demonios no están en el infierno. Las letras han causado su muerte espiritual y cejera. Los que saben son esos a los que Dios ha mostrado esas revelaciones. Yo estuve en el infierno y vi a esos demonios con mis propios ojos. Solo esos que han tenido esta experiencia saben de lo que estoy hablando. Pecado. Infierno tiene una fábrica de iniquidad ideando nuevas formas de pecar y se elevan hasta la tierra. Son nuevas invenciones del mal que saldrán a la tierra para distraer a la gente. Estos nuevos tipos de pecados son diseñados en el infierno y ya existen en el infierno antes de subir a la tierra. Iglesias. La iglesia de hoy necesita protegerse de lo que está por venir. Las iglesias han perdido la esencia del Espíritu Santo por lo que han perdido la conciencia espiritual de lo que es bueno y lo que es malo, ni se renuevan para recibir más. Muchas iglesias carecen de recursos celestiales para pelear. La iglesia se supone que es un lugar donde las almas sedientas vienen y calman su sed. La iglesia se supone que es un refugio espiritual que da seguridad a los espiritualmente débiles. Muchas iglesias ya se han contaminado con el pecado, el error y el satanismo y no tienen nada de Dios para ofrecer a las almas. Una iglesia que predica el evangelio verdadero puede cambiar una ciudad violenta y sus oraciones neutralizan a los demonios. Ciudades violentas mejoran debido a las oraciones de una iglesia santa. Terremotos incluso no llegan a la ciudad en la que hay una iglesia seria. Dios bloquea el mal llegando a una ciudad cuando hay un pueblo santo que habita en ella.
El mundo espiritual influye en nuestro mundo físico. El planeta Tierra está bajo la influencia de lo invisible. Hay dos fuerzas que actúan sobre la Tierra, el bien y el mal. La Santa Iglesia es como una llave que une la Tierra a lo espiritual. La Iglesia verdadera puede estar vinculada al cielo y conducir el rebaño a la vida eterna. Al igual que la Iglesia falsa está ligada a la oscuridad y conduce el rebaño al infierno. Un hombre usado por Dios en una iglesia débil puede traer avivamiento y prevenir que Satanás destruya todo el ministerio. La ciudad de Nínive se salvó del juicio y destrucción porque ellos se arrepintieron después de escuchar al profeta que predicaba contra el pecado. Un hombre de Dios es un arma poderosa contra las fuerzas de la oscuridad. Sin un profeta que advierta, el pecado entra lentamente y sin que nadie lo note, congelando la vida espiritual. Cuando llega la destrucción, llega rápidamente. El pecado erosiona la fuerza del creyente. Si deseas que la unción llegue a ti, elimina el pecado. El corazón de piedra tiene que ser roto por la unción para entrar por la puerta. Habrá una transformación que te llevará más cerca de Dios. No dejes que esta transformación sea dolorosa debido a la desobediencia. Una cosa digo, cuando Dios transforma a la persona, ya es persona, es diferente a los demás. Hay dos tipos de cristianos dentro de la iglesia. Los que son miembros y los que son la luz del mundo. Los que sirven al pastor y los que sirven a Dios. Uno se ve como fierro oxidado y el otro se ve como oro refinado. Mientras más se santifícate, más cerca estás del Espíritu Santo. Cuanto más cerca del Espíritu Santo, más lejos del peligro y el mal. Cuando te acercas al Espíritu Santo, eres como una piedra fuerte. Juan 15, 7-8. Si permanecéis en mí, y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho a ti. Por esto, es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Si la novia se une al esposo Jesús, van a ser un solo cuerpo, una mente, y las fuerzas del mal no tienen poder. Espíritu Santo falso. Hablando de mis testimonios he ganado muchas almas. La venganza de demonios llegó contra mí después de que desenmascaré al falso Espíritu Santo de una iglesia. La gente dio la vuelta y cayó al suelo diciendo que fue Dios. Oré por todos ellos y los demonios se manifestaron. Cuando terminó el servicio, un cristiano diabólico trató de escandalizar diciendo que era su amante. Evangelización. Agarré el día siguiente para ir al hospital. He ganado muchas almas en las camas del hospital. 2 muchachos en el hospital se convirtieron. Uno de ellos murió, pero el otro se levantó de la cama para hacer el trabajo. Dios sabe cómo hace las cosas. Lo que me entristeció fue que llegué tarde a predicarle a un muchacho. Cuando llegué al hospital estaba vivo, pero no fui a su habitación porque le estaba predicando a otras personas. Cuando entré a su habitación, él ya había muerto, se fue sin Jesús. Un demonio se me apareció dentro de esa habitación y se rió y desapareció. Al día siguiente me llamaron para hacer un servicio en una cochera. Estaba lleno de gente escuchándome. Un musulmán apareció con un cuchillo y la gente empezó a correr. Traté de huir, pero yo estaba atrás de la cochera, se me hizo más difícil escapar. El apóstol Pablo también huyó de la persecución y la muerte. Ese hombre poseído por una legión de demonios levantó su mano a mi cuello. Recordé las promesas de Jesús. Él no miente, por lo que no era mi día. Le dije al hombre, legión de demonios, les hablo a ustedes que están en este cuerpo. Saben que no me pueden matar, la llave de la muerte está en las manos de Jesús. Solo voy a morir cuando Él quiera. Si hoy es el día de mi muerte moriré, pero si no es así, que se paralice tu mano. Aquel hombre no pudo apuñalarme en el cuello. Era fuerte, pero no pudo. Vi a un ángel que le sostenía la mano con el cuchillo. Soplé en él y cayó al suelo y los demonios se manifestaron. Eché fuera a los demonios y vi a una legión salir de él. Los demonios tenían dientes de león y cola de cocodrilo. Eran feroces y parecían bestias salvajes. Por eso estos hombres son tan feroces, y torturan y matan a muerte. Matan a personas a sangre fría y los descuartizan por placer. Están poseídos por bestias diabólicas. Estos demonios aplastan y hacen todo tipo de barbaridades por medio de estos hombres.
La palabra dice que debemos huir del mal, pero yo no pude escapar y le tuve que hacer frente. Dios sabe cómo hace las cosas, tenía que ganar esa alma y la forma para lograrlo era por medio de una confrontación espiritual. Este hombre fue puesto en libertad y se convirtió a Jesús. Yo digo a la iglesia, el cristiano que vive el Evangelio solo se muere cuando llega el momento. ¿Te has detenido a pensar en esto? ¿Amas a Jesús o simplemente lo dices en voz alta? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu familia si Jesús te lo pide? ¿Estás dispuesto a morir defendiendo esta verdad? Si no amas a Jesús, pide al Espíritu Santo toque tu corazón y que lo llene de amor. Que te haga sentir la llama del amor ardiente por Jesús hasta el punto de negar tu vida y morir por Él. Que sientas ese amor que te haga renunciar al mundo para estar con Él. Después de ese día, tuve la visión de una iglesia cuyas luces se habían apagado. Y el dinero estaba en un sillón detrás del púlpito y la predicación. Fui a la iglesia por la noche y una legión de demonios rodeaban la iglesia. Ellos lanzaron dardos de enfermedades. Yo estaba en el púlpito y dije a la iglesia de empezaran a orar contra los demonios que estaban atacando. Estábamos en la campaña de oración desde hacía 3 meses. Es por eso que la legión de demonios estaba furioso. Después del servicio, llegué a casa y Dios me trajo una revelación. Dijo, dile a la iglesia que se proteja contra las falsas predicaciones a través de la internet. Esos hombres hacen campañas y hacen de la fe una mercancía. Usan la psicología para ganarse las mentes. Estas fueron las revelaciones que Jesús me ha dado para dar a la iglesia. Que Dios bendiga a todos los oyentes y permanecer en la paz de nuestro Jesús. Amén.